Buen día, mi nombre es Melanie Aradillas. Voy a compartirles el producto integrador de aprendizaje de esta materia, circuitos eléctricos. Vamos a hablar un poco de lo que son las leyes de Kirchhoff. En los circuitos eléctricos hay que añadir las fórmulas de las ecuaciones que se derivan de aplicar las leyes de Kirchhoff. Para entender las leyes de Kirchhoff, primero hay que definir algunos términos, como lo es el nodo, el cual es el punto de la red en que hay unión eléctrica entre tres o más conductores. La rama es el tramo de un circuito comprendido entre dos nodos. El lazo, el cual es la parte del circuito que puede recorrer sin pasar dos veces por el mismo punto y volviendo siempre al punto de partida. Una malla es un caso particular de un lazo, en el cual no existe ninguna rama en su interior. Para la primera ley de Kirchhoff, tenemos que la suma de las intensidades o corrientes que entran en un nudo es igual a la suma de las corrientes o intensidades que salen de él. Para la segunda ley de Kirchhoff, tenemos que la suma de cada una de las diferencias de potencial en cada uno de los elementos que componen un circuito cerrado es igual a cero. Tenemos aquí una pequeñita información sobre los circuitos en serie. Los circuitos en serie a veces se denominan acoplados por corriente o acoplados en cadena. La corriente en un circuito en serie atraviesa todos los componentes del circuito. Por lo tanto, todos los componentes en una conexión en serie llevan la misma corriente. Para los circuitos en paralelo, se habla de conexión en paralelo de un circuito recorrido por una corriente eléctrica cuando varios conductores o elementos se hallan unidos paralelamente, mejor dicho, con sus extremos comunes. En un circuito en paralelo, cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa línea que sea común a todos los demás. Tenemos a continuación un problema de corriente directa. Para este tenemos que sacar voltaje, corriente y potencia. Como podemos ver aquí, iniciamos con voltaje. Tenemos que para voltaje es igual a 25 volts y para sacar el voltaje 2 tenemos que dividir 1 entre cada resistencia que tenemos, apoyándonos con la tabla que tenemos aquí al ladito, que nos dice que la resistencia 1 es igual a 850 ohms, la resistencia 2 es igual a 660 ohms, la resistencia número 3 es igual a 330 ohms, la resistencia número 4 es igual a 250 ohms y la resistencia 5 es igual a 700 ohms. Aquí podemos ver anotando todos los datos que nos da como resultado a 14.067 volts. Aquí tenemos corriente y potencia. Tenemos que corriente es igual a voltaje sobre la resistencia para sacar el amperaje de cada nodo. El voltaje 1 sobre la resistencia 1 es igual a 10.433 volts sobre 8.53 ohms. Esto dándonos como resultado 0.0286 amperes. De este lado también lo realizamos con los otros valores. Y para la potencia tenemos que potencia es igual a intensidad por amperaje. Aquí, por ejemplo, en el primero tenemos que 10.433 por 0.0286 nos da como resultado 0.1405.
watts. Asimismo vamos a realizar con todos los demás valores para sacar todas las potencias. Aquí ya solamente tenemos ya todos los resultados de voltaje, corriente y potencia en esta tablita de una manera más organizada. Para el problema número 2 tenemos un circuito de corriente alterna que por entrada tiene 120 volts. Para resolverlo, primero tenemos que hacer que Z1 y Z2 se hagan uno solo. Estos están en paralelo y tenemos que hacer que Z3 y Z4 igual se hagan uno. Estos están en serie. Aquí tenemos que Z1 es igual a 10 en un ángulo de 35 grados. Z2 es igual a 58 en un ángulo de 45. Z3 es igual a 35 en un ángulo de 58 y Z4 es, es igual a 114 menos 30 grados. Aquí ya podemos observar todos los resultados para convertir este circuito en uno solo. Aquí ya para desglosar tenemos que la potencia total o final es igual al voltaje total multiplicado por el coseno del ángulo, que nos da un total de 1651.10 watts.